Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Soy Ángeles Navarro de Open Data Soft y voy a presentarles aquí en el panel. Tenemos a Fernando Álvarez y a Pablo Vázquez del equipo de modernización del Ayuntamiento de Gijón. Y tenemos a Mario Canivel de Claritic, que es nuestro partner con quien hemos implementado el proyecto de datos abiertos en el Ayuntamiento de Gijón. Rápidamente, para hacer una introducción, nosotros somos una plataforma francesa basada en la nube, creada desde 2011 y que estamos implantados en 16 países. Tenemos portales de datos abiertos para el sector público y también para el sector de Smart Cities, en el sector de transporte, energía, con lo cual no nada más abrimos la puerta hacia la transparencia y los datos abiertos, pero también datos abiertos en tiempo real de sensores, de cámaras de monitorización de automóviles en autopistas, etcétera. Y cubrimos este ciclo de datos que ayudamos a recolectar los datos, a procesarlos, a visualizarlos, a compartirlos, ya sea internamente en la administración o externamente hacia el ciudadano, y la reutilización de los datos a través de las APIs que son automáticamente generadas con todos los conjuntos de datos que se suben. Podemos recopilar datos de sensores, de siglos de diferentes áreas de la administración pública. Y básicamente la herramienta consiste, ahora lo van a ver en el portal de Observa de Gijón, es un catálogo de datos donde vamos a ver los ficheros, vamos a tener filtros del lado izquierdo que nos van a ayudar a encontrar los datos de una forma más fácil. Tenemos diferentes tipos de visualización, cartografías, gráficos, el ciudadano va a poder jugar con ellos, ahora Pablo les va a explicar con mayor detalle. Tenemos incluso visualización de calendarios, con lo cual si quieren publicar las agendas de los concejales, esto puede ser bastante útil. Podemos visualizar también imágenes, podemos hacer tableros de transparencia con indicadores de ciudad, podemos visualizar resultados electorales iluminando más algún municipio, alguna zona de la ciudad y cruzando varios datasets. Los tableros de indicadores que se pueden hacer embebiendo diferentes visualizaciones, podemos generar páginas de contenido, así que la plataforma es bastante flexible como para que podamos hacer mucho con ella. Entonces, sin más, doy paso a Fernando, parece. Buenos días, vamos a tratar de explicaros de una forma rápida en qué ha consistido el proyecto de Gijón y qué es lo que tenemos puesto en marcha. Ya podéis acceder, si alguno tiene aquí un dispositivo móvil puede entrar con su smartphone o con una tablet. La página se llama observa.gijón.es. Nosotros ya venimos de una trayectoria de 3-4 años trabajando en este espacio. Hemos utilizado varias tecnologías y en el último año, pues, a través de una licitación, hemos apostado por Open Data Soft. Antes estábamos con otra que habíamos encontrado que era americana, también bastante potente, pero que tenía ciertas limitaciones que con requerimientos técnicos del pliego pues hemos resuelto y al final hemos encontrado esta herramienta que cubría todas las necesidades de la experiencia que llevábamos de 3 años de trabajar con este espacio de Observa. Observa, en definitiva, de lo que se trata es de un espacio en el que la información que publica el ayuntamiento es amigable y fácilmente comprensible por parte de los ciudadanos y que no solamente sea algo estático, sino que el ciudadano, que aquí es donde reside el gran reto que tenemos por delante, el ciudadano sea parte activa o colectivos o agentes interesados de determinados sectores, grupos profesionales, asociaciones, etcétera, asociaciones de vecinos, cualquier tipo de colectivo, pueda trabajar con esa información, puedan incluso hacer sus propias visualizaciones, publicarlas a través de redes sociales o incluso insertarlas en sus muros de Facebook, en sus páginas web, y si conseguimos, que es donde está la clave, que la información sea de calidad y en tiempo real, vía datos abiertos, se actualiza automáticamente. Esto, en líneas generales, sería el portal Observa. Nosotros teníamos ya, y si entráis en Gijón, tenemos una dilatada trayectoria de varios compañeros que han trabajado todo el tema de datos abiertos. Ahora mismo tenemos publicados en Observa unos 800 y pico conjuntos de datos, de los cuales en el portal de datos abiertos tenemos 700 y pico que ya están federados en datos.gov.es. ¿Qué pasa con los datos abiertos? Pues que van dirigidos a otro colectivo, no a los ciudadanos, no a las personas sin conocimientos TIC
o sin que les guste el trabajar con datos, de hacer analítica de datos, sino que va dirigido al sector infomediario o a los reutilizadores para desarrollar productos y servicios utilizando estos datos. Y para eso están los conjuntos de datos primarios, que publicamos con estructuras de datos y con muchos formatos. Observa lo que permite es esa visualización para que el ciudadano lo pueda comprender, pues, en qué estamos gastando el dinero, cómo son los presupuestos, dónde ponemos las multas en Gijón, por qué tipo de multas se ponen, etcétera. En clave interna, nosotros lo que siempre buscamos que son proyectos corporativos. En nuestro ADN de Gijón viene que cuando ponemos en marcha un proyecto, intentemos, de ahí nuestra unidad, que es una unidad transversal, dependemos de la dirección general, intentamos que afecte a la organización en general. Y esto significa al propio ayuntamiento, a 3 organismos autónomos y a las 6 empresas municipales. Actualmente en lo que estamos es el proyecto se lanza desde nuestro servicio, pero luego lo que hacemos ya es una descentralización para cada una de las áreas de actividad municipales, sectoriales, él trabaje directamente sobre ello. Pablo, que es el compañero que va a presentaros todo lo que tenemos hecho y la operativa y cómo funciona y qué capacidades tiene, qué funcionalidades, etcétera, lo que está haciendo hoy en día, actualmente, es hacer formación a todo el conjunto de la organización municipal, ¿vale? A estos 6 empresas municipales, 3 organismos autónomos y el propio Ayuntamiento de Gijón. Y estamos dando formación en 2 direcciones, en transparencia y en Observa. Y en Observa como herramienta ya no solo de rendición de cuentas, sino de mucha más información que resulte de interés. Y aquí siempre surgirá pues lo de la creatividad, la capacidad de innovación, etcétera, porque es toda la información que tenemos en los sistemas de gestión municipales. Todos tenemos un sistema de información económico-financiera, todos tenemos las facturas registradas en formato electrónico, todos podemos publicar las facturas. Es algo que ya podemos hacer todos los ayuntamientos o todas las administraciones. Y aquí ya llega un tema de voluntad, de querer, ¿vale? En nuestra ordenanza de transparencia tenemos 425 indicadores, solo fruto del consenso político, 6 fuerzas políticas, sabéis la realidad de los municipios españoles hoy en día, dispersión de fuerzas políticas, se buscan consensos para aprobar ordenanzas, pues hemos tenido, nosotros que estamos implantando la ordenanza, 425 indicadores de transparencia, de muchísimas materias. Estamos ahora mismo, Pablo, corrígeme, creo que en un 80 y pico, 90% ya publicados. Pero nuestra filosofía es que el indicador surja del transaccional, de las herramientas de gestión, que sea desasistido, que publiquemos un conjunto de datos en línea que con una planificación, o sea, con un proceso planificado se lanzará o se actualizará cuando corresponda, diariamente, semanalmente, mensualmente, cada 5 minutos, en función de qué tipo de información estemos trabajando, y una vez que lo tenemos publicado, tener una representación gráfica desde Observa. Si entráis en nuestro portal de transparencia, en algunos indicadores de transparencia ya vamos poniendo, este es el indicador, usted lo puede ver aquí, y además lo puede ver en datos abiertos y en Observa, ¿vale? Básicamente lo que os trataba de explicar yo era no la complejidad, sino la sencillez que tienen este tipo de proyectos, y solo, como todo, se limita a una cosa: a querer es poder. Si queremos, lo hacemos. Esto no es un tema ni tecnológico, ni económico, ni de complejidad técnica ni jurídica. Es un tema de voluntad y de coordinación y de capacidad de implementación, nada más. Le cedo la palabra a mi compañero, que va a decir, os va a enseñar cómo es la herramienta y todas las funcionalidades que tenéis. Y luego, no seáis pasivos, hagamos si queréis al final del todo un turno de 5 minutos si nos da tiempo, nos preguntáis cosas, oye, ¿qué os habéis encontrado? ¿Cómo habéis resuelto esto? Y si no, tenéis nuestros datos de contacto, y nosotros somos funcionarios y intercambiamos cualquier experiencia, que es a lo que nos dedicamos, es al servicio público. Nada más, gracias. Bueno, buenos días. Yo Pablo Vázquez, voy a hacer la presentación un poco práctica, ¿no?, de todo lo que acaba de comentar Fernando y anteriormente Ángeles. Simplemente voy a entrar primero en el portal de transparencia de Gijón. Vamos a poner simplemente Transparencia Gijón. Y nos vamos a encontrar como primer resultado, nuestro portal de transparencia y datos abiertos. Aquí agrupamos todas las herramientas de gobierno abierto que tenemos a disposición de la ciudadanía.
digamos, en un único nodo. Y como ha comentado antes Fernando, dentro de este portal de transparencia tenemos un portal de datos abiertos, el cual accedemos desde aquí al catálogo de datos y, como veis, actualmente hay, según dirá ahora mismo, pues 727 elementos, 727 conjuntos de datos actualmente disponibles para su descarga por cualquier persona en todo el mundo y en todos los formatos que van apareciendo en cada caso, lógicamente agrupados por temas y según formatos, etcétera. Bueno, esto es una primera herramienta de transparencia y sobre todo de reutilización de la información pública, pero como ha dicho antes Fernando, esto no basta, esto no es un instrumento de transparencia que permita a la mayoría de la ciudadanía acceder a la información pública. Esto está muy bien, pero hace falta algo más que nos permita visualizar todos estos conjuntos de datos, toda la información que tenemos aquí cargada. Y para ello fuimos buscando distintas soluciones y acabamos llegando a la versión actual de Observa Gijón, que es la solución que actualmente hemos dispuesto para poder precisamente visualizar y tener una información mucho más asequible sobre los conjuntos de datos que tenemos publicados. Esta es la página de inicio de Observa Gijón. Ya adelanto desde el primer momento que esta herramienta es absolutamente configurable en prácticamente todos los aspectos, es decir, el usuario interno, la persona que actúa como administrador de la plataforma puede cambiar el diseño prácticamente de toda la herramienta de una forma muy, en fin, con el máximo detalle. Aquí, como veis, aparte del buscador, que sería la forma más rápida de acceder a la información, luego lo utilizaremos, tenemos, en primer lugar, un catálogo de distintos conjuntos de datos, de distintas tipologías de conjuntos de datos que tenemos publicados, y luego unos KPIs, unos indicadores clave, aquí destacados, que podemos poner los que queramos, y de hecho podríamos reorganizar la página en cualquier otra disposición que nos acomodara más. En este momento tenemos 872 conjuntos de datos, como veis, más, como 150 más que los 127 que tenemos en el portal de datos abiertos. ¿Por qué? Porque además de los datos que proceden de las propias herramientas de gestión municipales, tenemos también cargada información procedente de fuentes externas, como puede ser el INE, la Seguridad Social, el Instituto de Estadística Asturiano, que se llama SADEI, etcétera, y de ese modo, bueno, tenemos podemos agrupar aquí información de fuentes diversas que se capta directamente, además de la fuente de origen, en Internet. Es decir, nuestros conjuntos de datos que vienen alimentados del portal de datos abiertos municipal, los tomamos directamente tal y como están publicados en el portal de datos abiertos, sin necesidad de hacer una modificación, digamos, algún tipo de tratamiento de los datos posterior. Aquí, como veis, tenemos dos ejemplos de los gráficos que puede generar la plataforma. Ahora iremos con más detalle con los gráficos. Este de aquí de la izquierda es un gráfico muy interesante porque agrupa, que es una de las posibilidades de esta plataforma, agrupa en un solo gráfico varios conjuntos de datos, es decir, información de varios conjuntos de datos que pueden estar interrelacionados, en este caso lo relacionado con la bicicleta, pueden figurar todos en un mismo gráfico y analizarlos en conjunto. Aquí tendríamos más KPIs, en este caso relacionados con el presupuesto municipal, y después otro tipo de gráfico distinto, que es un gráfico navegable, digamos, gráfico drill down, de forma que si pinchamos, por ejemplo, en cualquiera de las alternativas que nos van surgiendo, pues vamos buceando en la información y vamos llegando a través del gráfico vamos llegando al detalle, ¿no? Al detalle de lo que nos puede interesar. Y luego, por último, al final de la página tenemos pues los últimos conjuntos de datos modificados, los más populares que han recibido más descargas y los temas que han generado más interés. Esto ya es un poco para información de las personas que quieran acceder a la plataforma. Podemos ver, si os parece, a través del buscador podríamos buscar, por ejemplo, el presupuesto del ayuntamiento
Presupuesto, vamos a poner, vaya por Dios, bueno, no coincide con nada porque está mal puesto. Presupuesto, ayuntamiento, vamos a poner, porque tenemos también los de los organismos autónomos, esto es un poco farragoso, aunque también estaríamos consolidados. Presupuesto, sí, lo veo, gracias. Ayuntamiento, vamos a poner el de este año, aunque está prorrogado, pero bueno, ya lo tenemos cargado. Y bueno, no teníamos los 2018 y entraríamos directamente, tendríamos presupuesto de ingresos-gastos del ayuntamiento. Por ejemplo, aquí tenemos ingresos y vamos a buscar el de gastos, que es el más interesante, que lo tenemos aquí. Al entrar en un conjunto de datos, lo primero que nos aparece es la tabla, que la tabla también es perfectamente configurable por los administradores de la plataforma. Pueden decidir qué columnas se pueden visualizar o no, en qué orden, qué cantidad de información, etcétera. Aquí, como veis, tenemos filtros en el margen izquierdo que nos permiten acceder a la información ya de una forma detallada. Si quisiéramos solamente ver los programas que tenemos de planes de empleo, pues haríamos clic aquí y visualizaríamos únicamente los conjuntos de datos de ese tipo o de cualquier otro que nos interese. Y aquí aparece esta URL que permite compartir, incrustar o incorporar como widget a una página web la misma tabla que tenemos aquí visualizada. Dándole a copiar en este botón lo podríamos pegar en cualquier navegador y nos saldría, bueno, vamos a hacer la prueba, a ver si funciona. Copiamos en el portapapeles y al pegarlo aquí como URL en cualquier página web, pues nos saldría en principio la misma tabla que estamos visualizando en el otro lado, ¿verdad? Y esto pasaría igual con los mapas y los gráficos, toda la... Estamos encontrando que mucha información sale en modo tabla. Por ejemplo, subvenciones, que es uno de los ejemplos que estamos bastante satisfechos de cómo hemos resuelto el deber de transparencia de las entidades beneficiarias de subvenciones. Y lo que estamos trabajando es de publicar una tabla de este sentido, donde sale beneficiario y sale la información que publica ese beneficiario en materia de transparencia. Publicando esta tabla con un conjunto de datos, ya la tendríamos publicada sin más. O sea, el publicar tablas es de una manera sencilla, de una forma desatendida, sin que tenga que grabar, que es la carga de trabajo que supone la transparencia, publiquemos la información desde los sistemas de gestión municipales. Perdona, Pablo. Nada, adelante. Bueno, como la tabla suele ser aburrida y sosa, y además ya podríamos acceder a ella directamente desde los conjuntos de datos abiertos, es mejor ver las visualizaciones. En este caso tendríamos, de esta parte que hemos filtrado de planes de empleo, tendríamos aquí el desglose en gastos en un gráfico que también es aprovechable, como decíamos antes, como página web exclusiva o incrustado en la página web que nosotros queramos, o como widget que se actualiza permanentemente, también incrustado en una página web. Y también podemos, evidentemente, jugar con los gráficos. En vez de un gráfico circular, podríamos poner, por ejemplo, un gráfico de rectángulos, que ahora se ve mucho, o podríamos poner cualquier otro tipo de gráfico de columnas, el que nos apetezca. Por supuesto, podríamos un gráfico de columnas, por ejemplo, en fin, el que se nos ocurra. Podríamos jugar siempre con los colores. Efectivamente, podemos, de una forma muy capilar, digamos, podemos llegar a la información que nos interesa y a visualizarla de la forma que nos resulte más conveniente, y a partir de ese momento siempre visualizarla de la forma que queramos y también compartirla, que no lo he dicho antes, en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, y enviarla por correo electrónico a quien deseemos en el formato en el que hayamos generado esa información. Vamos a ver, estoy un poco escaso de tiempo, pero vamos a ver un ejemplo de... Vamos a ir al principio otra vez, para empezar de nuevo. Vamos a visualizar, si os parece, este mapa que os comentaba antes, donde encontramos pues todos los recursos, digamos, disponibles, o buena parte de ellos,
para utilizar la bicicleta en Gijón. Aquí, como veis, aparecen en el mismo mapa 3 conjuntos de datos, el de los puntos de la red Gijón Bici, que son bicicletas de alquiler gratuito, con la tarjeta ciudadana, aparcamientos para bicicletas, que son los que aparecen señalizados en el color rojo, y carriles bici, que serían estas líneas verdes que permiten circular libremente con la bicicleta por toda la ciudad. Entonces, lógicamente, como cualquier gráfico, en cualquier mapa podemos desplazarnos por él, hacer zoom, en fin, comprobar la zona que sea de nuestro interés de la forma que se nos ocurra. Igual que podemos generar cualquier otro mapa, o incluso gráficos plurianuales en los que podamos juntar varios conjuntos de datos diferentes. Podemos, digamos, con una enorme flexibilidad, lo podemos hacer nosotros como administradores de la plataforma, pero también lo puede hacer el ciudadano, la ciudadana, desde su domicilio, desde donde quiera, puede generar todas sus visualizaciones a partir de la información que tenemos. Otro ejemplo de gráfico sería, por ejemplo, que además es una información que sale directamente de las herramientas de gestión municipales, sería, por ejemplo, el gráfico de dónde se ponen las multas de tráfico. Vamos a ver las del último año, por ejemplo, iríamos directamente al mapa y veríamos en qué lugares de la ciudad pues, se han puesto más multas a lo largo del año pasado. Y, lógicamente, cada una en su tipología. Podríamos poner solamente las de exceso de velocidad, las de aparcamiento de la zona regulada, las de un barrio que tiene un acceso exclusivo, o un semáforo que hay con el llamado fotorrojo para captar a los vehículos que se saltan el semáforo en rojo. Luego, toda esta información también es analizable, como vimos antes, en gráficos, y también es exportable, igual que lo era en los conjuntos de datos abiertos directamente, pues en este momento en estos archivos, en estos formatos, y a su vez hay una herramienta en la propia plataforma para generar APIs para aquellas personas que quieran utilizar esta información para sus aplicaciones. Aparece ya aquí en el código HTML, aparece generado de cómo tendría que poner esta aplicación directamente este conjunto de datos en una aplicación o en una página web. Y como me quedan unos pocos minutos... Inversiones, sí. Se me olvidaba, sí. Cada vez más que publiquemos más información. En vez de suministrar información pues de una forma tradicional a través de documentos, pues lo que estamos intentando es publicarla a través de Observa. Por ejemplo, en el caso de las inversiones, lo que estamos intentando es publicar, o estamos publicando, la situación de las inversiones. Esto tiene una complejidad muy elevada, porque los que conocéis la situación de inversiones en las ciudades, solo inversiones plurianuales, ¿vale? O en grandes inversiones que de un proyecto hay en inversiones, pues por detrás tiene su complejidad. Pablo, que lo ha trabajado, os lo explicará brevemente. Vamos a maximizar el mapa para que se vea bien. Bueno, está costando un poco. Vamos a volver atrás para no perder tiempo. Al hacer clic en cualquiera de estos puntos, y cada punto está localizado en una inversión en la vía pública, aparecen todos los datos relativos a la inversión, el código, su expediente, la entidad responsable, el servicio responsable, el objeto de la inversión, la descripción de la misma, aplicación presupuestaria, el presupuesto, importe de adjudicación, en fin, todos los datos que tenemos, las fechas de inicio del proyecto, de redacción, etcétera. Y tenemos, pues en este caso no aparece porque no debe estar el dato, pero tenemos, vamos a coger cualquier otro ejemplo porque esto es una excepción, también hay una URL en la que se accede directamente al expediente cuando el expediente está, estos que son obras menores, deberíamos ir a uno de obra mayor. Cuando es una obra mayor está la URL figura donde aparece toda la información aquí, en la sede electrónica del ayuntamiento. Simplemente haciendo clic en ese punto tenemos toda la información relativa al detalle del expediente y todos los documentos que se han generado a lo largo del proceso de contratación y gestión de la obra. Estamos trabajando para que se publique también vía datos abiertos. Bueno, creo que
como queda muy poco tiempo, voy a ceder la palabra a Mario Canivel. Bueno, yo lo último Sí, funciona. lo último lo último que me quedaría por decir, pues presentarnos y transmitir a todo el público la satisfacción que ha representado para nosotros, para Claritic, como empresa especialista en gobierno abierto, en haber participado en un proyecto de esta índole. Haber trabajado con los fabricantes codo con codo y con el cliente, con el equipo de trabajo que tiene el cliente, que es estupendo. Y nosotros como empresa especialistas sí tenemos una idea, que ya ha remarcado tanto Fernando como Pablo. Y realmente para ser un gobierno abierto no solo basta con facilitar al ciudadano un porrón de datos, ¿vale? Y sí, muy reutilizable, muy abierto, descargable, todo lo que queramos. Pero realmente para ser abierto y transparente lo que tenemos que dar un paso más, es decir, valorizar todos esos datos en dos etapas. Uno, en ayudar al ciudadano a comprender esos datos mediante representaciones, gráficas o como queramos. Y dos, darle una utilidad a todos esos datos, porque efectivamente los informes diarios descargan esos datos y pueden hacer apps con esos datos, pero el ciudadano de calle lo que necesita son mapas más o menos de este estilo, donde reuniendo una serie de conjuntos de datos somos capaces de facilitarles la vida. Pues diciéndole dónde no hay que pasar con las multas, diciéndole dónde pueden ir por las calles, con los carriles bici, etcétera, etcétera. Entonces, esa es nuestra filosofía y yo sin más, ¿queréis hacer una pregunta? Yo creo que puede ser interesante. ¿Alguna pregunta por el público? La parte de administración tenemos datos de utilización, que lo podemos decir, pero depende qué tipo de información. Por ejemplo, ¿qué estamos estudiando hoy concretamente? Y esta mañana yo he recibido correos. Publicar, porque en nuestra ordenanza de transparencia vienen que publiquemos las nóminas disociando los datos de carácter personal. Vale, cada vez que publicamos datos que tienen impacto en sociedad, ¡boom!, se dispara. Por ejemplo, el de las multas, ¡boom!, todo el mundo lo consulta. ¿Cuál es el reto que tenemos? Usos tienen un uso elevado. Por ejemplo, presupuestos tienen un uso elevado. ¿Por qué? Porque los propios partidos políticos lo están utilizando. Porque el tema de inversiones también tiene un uso elevado, porque todas las federaciones, la Federación de Asociaciones de Vecinos, etcétera, lo están utilizando. Tema de medio ambiente, en Gijón tenemos un problema, se está intentando atajar, pero hay un problema de polución y eso también es otro de los que tienen muchos usos. Depende de qué. También de la agenda del momento de la ciudad, de si esa información está respondiendo. Por ejemplo, otro que se está utilizando mucho, que lo veis, es el de actividades de TECREA. TECREA es la aplicación de la Directiva de Servicios de Declaraciones Responsables y Comunicaciones Previas, donde se abren los comercios y como los tenemos tipificados, qué tipo de actividades se abren. Peluquerías, y marcas una zona de la ciudad y ha habido un crecimiento de peluquerías de la pera. Entonces ya no abren peluquerías en esa zona de la ciudad. Pero sí estamos satisfechos, no te sé decir el dato ahora, sí estamos satisfechos. Y en cuanto al esfuerzo, podéis sacar la información porque la tenemos que publicar, al final es nuestra hora de trabajo. Por cierto, nosotros estamos dedicando a veces muchas más horas de las que deberíamos, pero también esto es un tema que somos servidores públicos y lo que se precisa es aportar valor a la sociedad. Y esto, cuando alguien nos pregunta que si hay opacidad, pues nosotros en el momento en que lo que queremos es reforzar la confianza en los prestadores de servicios públicos, en la administración pública y en su ayuntamiento, que somos nosotros, los trabajadores municipales, los que estamos operando los servicios y gestionando los servicios. Entonces, es bien recibido por nuestros compañeros y ahora mismo el curro se lo está llevando a la espalda Pablo y su equipo, pero lo estamos descentralizando para que todo el mundo pueda trabajar. Hay otro componente, yo os animo a entrar, porque Pablo también lleva años trabajando en memorias de gestión y esto sustituiría las memorias de gestión tradicionales. ¿Vale? Nada más. Estamos a vuestra disposición. Contactar con nosotros y lo que os podamos ayudar dentro de nuestras limitaciones y capacidades os ayudaremos. Hay gente del sector de alumbrado, por ejemplo, están publicados los cuadros de mando de todo el Ayuntamiento de Gijón de alumbrado, o publicaremos todos los puntos de iluminación, seremos capaces de publicar el consumo, etcétera. Porque al final lo que se habla es de rendición de cuentas públicas, es de rendición de los servicios, y no solo de la calidad, sino de del impacto económico de cada uno de los servicios. Si llegáramos a costes y que estamos en contra de esa analítica, ¿por qué no publicar toda esa información?
Todo hay que publicarlo por defecto, porque es de los ciudadanos, no es nuestro. La información es de la sociedad, no de la administración, que es para quien trabajamos, nada más. Gracias. Y cualquier duda, tenemos ahí el stand de Open Data Soft y de Claritic, por si quieren pasar a visitarnos, les podemos enseñar muchos ejemplos también. Gracias.